que en esta hora nos ven a través de Emanuel TV y Radio Trujillo, la 103.5. Gracias por acompañarnos. Es un tiempo especial con Dios. Aleluya. Es un tiempo especial con Dios y su bendita palabra. Recuerda, hermano y amigo que nos ve, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. El propósito claro y perfecto de parte de Dios es salvarte, que tú puedas ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerda, estamos a través de Emanuel TV, canal 99 en Cable de la UAM, canal 14 en Balfate y simultáneamente con Radio Trujillo, la 103.5, tu radio, la nueva radio, aquí en Trujillo, Colón, predicando el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestra vida. Dice la Biblia, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Solo Cristo salva, solo Él tiene el poder de salvarte. Hace más de 2000 años, Él murió por ti y por mí, para darnos tan grande y poderosa salvación. El tema de hoy se llama Cuando escasea la palabra. Cuando escasea la palabra. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Dice la palabra de Dios: os digo que pronto se hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estas palabras textuales nos preguntan por qué Cristo dijo hallará fe en la tierra. Y es bien importante que podamos entender que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando hablamos de palabra nos referimos de manera estricta a la palabra de Dios, no a cualquier palabra. Hoy tenemos palabra por todos lados, pero no la verdadera palabra. Es bien importante entender y comprender y discernir cuál es la palabra de Dios. Muchos recitan la Biblia, pero tenemos que entender y comprender y discernir que la están haciendo de la manera correcta, con una exégesis correcta, bajo la unción y bajo el poder del Espíritu Santo. Esto causa un efecto profundo en el interior del corazón de las personas. Esto produce fe. Y es bien importante poder pensar por qué Cristo dijo, se hallará fe en la tierra. Estamos viviendo tiempos finales, también tiempos críticos. Realmente que la palabra escasea, aunque se predica por radio y televisión, pero aparecen muchos engañadores, mentirosos, hablando una palabra completamente diferente. Aún leyendo la Biblia, la interpretación es incorrecta. Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y se hallará fe en la tierra cuando Cristo venga? ¿Habrán personas realmente que estén firmes en el camino del Señor, viviendo la palabra y predicando la palabra correcta? Toda la Escritura, recuerda, es inspirada por Dios. Esta Biblia que contiene todos estos libros que nos hablan de Cristo y que nos enseñan el camino diseñado por Dios para salvación y para vida eterna, tiene que ser firme en el interior del corazón tuyo, que produzca una fe total y completa, una fe en la cual tú te fundamentes cada vez más, porque el único fundamento claro y perfecto para la vida de un verdadero creyente es la palabra de Dios. Pero cuando escasea de la manera correcta, realmente la fe se viene abajo. Necesitamos estudiar, escudriñar la palabra de Dios de la manera correcta, de tal forma que produzca una fe inconmovible, una fe sólida, una fe permanente. Pero cuando escasea la palabra de la manera correcta, de la sana doctrina, entonces esto no va a producir fe. El fundamento básico, total y completo de todo cristiano es la palabra. Pero cuando escasea, no hay una producción efectiva ni de vida espiritual total y completa en la vida de las personas que dicen que han creído en Cristo Jesús. Hay falta
de hambre y de sed de la palabra. Hay gente que va a la iglesia y no lee la palabra, está en sus casas y no lee la palabra. Escasea la palabra no porque no haya, porque la fuente directa de la palabra que viene del cielo a través de esta Santa Biblia tiene conductores equivocados que la interpretan de manera incorrecta y que la trasladan de igual forma de manera incorrecta. Por lo tanto, no produce fe, ni firmeza, ni convicción, ni seguridad, ni certeza en el interior del corazón de las personas que están queriendo buscar a Dios de la manera correcta. Así que la interpretación de la palabra está en relación a la comunión íntima con el Espíritu Santo del predicador, pero escasea la palabra aún dándose porque los conductores no lo están haciendo de la manera correcta. Por eso Jesucristo dijo que cuando venga hallará fe en la tierra. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe va a producir en el interior de tu corazón seguridad, certeza, convicción, conforme a las promesas que Dios ha hecho para tu vida. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En el libro de Josué 1:8, el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás, dice, ¿cuándo? De día y de noche. Esta es la orden establecida por Dios, que vamos a meditar en su palabra. ¿Cuándo? De día y de noche. Y harás conforme a como en ella está escrita, y entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué le quiero decir? Es bien importante la palabra correcta, es bien importante la sana doctrina. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para enseñar, para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, para que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que necesitamos esa palabra correcta. No digo que la Biblia no esté escrita, la Biblia está escrita correctamente, pero la interpretación que muchos dan conduce a una vida equivocada en la vida de las personas. Pero cuando realmente nos establecemos en la sana doctrina, conforme a la interpretación correcta de la palabra de Dios, bajo una exégesis correcta, entonces va a haber palabra, verdadera palabra, sana doctrina. Pero cuando escasea, no va a haber fe. Por eso Jesucristo dijo, hallará fe en la tierra. En el tiempo actual han salido muchos profetas que solo profetizan cosas buenas. Y no estoy diciendo que sea malo, pero cuando un verdadero profeta dice algo de parte de Dios, se cumple. No es levantar expectativas a la vida de las personas diciéndole vas a tener casa, carro, esto y lo otro, sino el verdadero profeta, cuando hay pecado, lo reprende. El verdadero profeta, cuando hay algo malo, lo señala. No solo se dedica a levantar expectativas diciendo, dice el Señor. En el pueblo de Israel había un desvío total y completo y se habían ido en pos de los Baales. La bruja Jezabel, en el tiempo de Acab, condujo al pueblo de Israel a alejarse de Dios. Tenía más de 400 profetas. Y en el reto y en el desafío que hizo Elías, lo venció y luego los mató. Escuchaba a profetas que estaban bajo la cobertura del rey para que le hablaran bonito, para que le dijeran solo cosas buenas, cosas que Dios no había hablado. En el tiempo actual está pasando igual. Hay buenos profetas, hombres de Dios, pero también hay, en la mayoría,
malos y falsos profetas que profetizan y dicen cosas que no han salido de la boca de Dios, y por lo tanto escasea la palabra correcta, escasea la palabra real, escasea la palabra verdadera. Y es importante que usted y yo, querido hermano, tengamos hambre y sed de la palabra, que busquemos a Dios a través de la palabra. Dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre la oscuridad hasta que el día esclarece. Tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, en la cual debemos de estar buscando con hambre y con sed, como el ciervo busca por las corrientes, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, fueron mis súplicas de día y de noche, hambre y sed por la palabra, hambre y sed por estar en la presencia de Dios, hambre y sed por escuchar la voz de Dios, no de profetas que dicen ser profetas y ya de manera mecánica y autómata profetizan y dicen cosas que no están en relación a la palabra de Dios. Necesitamos buscar y tener hambre y sed de la palabra. El Señor Jesucristo en el último y gran día de la fiesta, dice en San Juan capítulo 7, versículo 37, se levantó y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo le daré agua. Dice la palabra de Dios. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que oye, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es tener hambre y sed de la palabra. La invitación de Cristo: el que tenga sed, el que quiera beber de la fuente de vida que es Cristo, a través de esta palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la promesa de parte de Dios. Pero cuando escasea la palabra, es una palabra light, es una palabra ligera, es una palabra que no señala el pecado, es una palabra que no ordena y que no dice hay que hacer esto, cambiar, ser transformado, ser renovado, limpiar, purificar. Son palabras que no se utilizan, pero son las que Dios quiere que nosotros utilicemos. El apóstol Pablo dice que debemos de ser transformados según la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra. Pero cuando escasea no se puede, cuando se escasea es imposible. En el pueblo de Israel escaseaba la palabra porque Jezabel tenía 400 profetas a su servicio. Al servicio del rey, al servicio de la reina, pero no al servicio del pueblo. Y el pueblo se desviaba porque escaseaba la palabra. El pueblo no tenía cómo escuchar la voz de Dios. Los profetas eran profetas mentirosos, asalariados, y que proferían palabras de manera directa solamente al rey. Porque no eran profetas paganos. El verdadero profeta, Elías, los desafió, los venció y terminó matándolos. La palabra tiene que prevalecer, la verdadera palabra, la sana doctrina. Y es sumamente importante que tanto usted y yo podamos ir al abrevadero de agua viva que está en la palabra a través de Cristo, y que podamos desear y anhelar de manera ferviente escuchar la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Hallará fe en este tiempo? ¿Hallará fe? ¿Hay fe en este tiempo? ¿Está escuchando una palabra sana, total, completamente? ¿Una sana doctrina? ¿Una palabra
real y verdadera? ¿Está escuchando eso? ¿Tiene usted fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si usted escucha cosas diferentes que van a menguar su fe o que van de manera disfrazada a quererle engañar y tenerlo ahí de una manera ligera, cómoda, confortable, en la cual usted no se mueva en la dirección correcta, diseñada por Dios, porque lo va a sentir muy pesado o porque lo va a sentir completamente que no es de su agrado. Dicen que la medicina, aunque es amarga, pero cura. Y la palabra contiene estatutos, preceptos, mandamientos establecidos por Dios para que podamos vivir una vida de acuerdo a los parámetros de Él y que vivamos agradándole a Él. Ayer yo le estaba diciendo que el apóstol Pablo decía: yo oro por vosotros, les dice a los colosenses, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de Él, agradándole en todo. Pero cuando escasea la palabra, no hay poder. Cuando escasea la palabra, no está el Espíritu Santo. Cuando escasea la palabra, no hay convicción, no hay seguridad, no hay certeza. Lo que hay es duda, es temor, es miedo. Porque en la palabra están las promesas de Dios. Dice el apóstol Pablo en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, pero Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas y nos ha hecho partícipes de su Espíritu Santo. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice: dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios, a través de la palabra. Pero si escasea la palabra, no hay poder. Si escasea la palabra, no hay seguridad, no hay certeza, no hay convicción. Si escasea la palabra, no se produce aquello que Dios quiere producir. Dios quiere utilizarte a ti y a mí para que esta palabra no escasee, para que se esté predicando de día y de noche. El Señor Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles dice, que guarden todo lo que yo os he dicho. El propósito real y verdadero es que esta palabra no escasee. El propósito real y verdadero es que prediquemos la palabra. El propósito de Dios es que muchos puedan ser alcanzados a través de esta palabra. Por lo tanto, es un deber inherente en el interior del corazón de cada cristiano que esta palabra no escasee, que se predique, porque cuando escasea no hay fe. La palabra produce fe. La palabra produce fe. Fe en Cristo Jesús. La palabra, cuando hablamos de la palabra, nos referimos a la palabra de Dios, a una palabra real, a una palabra verdadera, una palabra que produce un cambio y una transformación en el corazón de las personas. Así que en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, había 400 profetas, y el desafío que les hizo Elías, ellos fueron derrotados. Pero más adelante, dice la Biblia, que Acab tenía más profetas, otros 400 profetas. O sea que restituyó a esos que había matado Elías. Y no escuchaban la voz de Dios, escuchaban la voz de los profetas. Dios no hablaba a través de esos profetas. Y realmente que es lamentable poder ver que en el tiempo actual han aparecido muchos profetas. Hay buenos y hay malos.
Pero esto produce una escasez de la palabra real y verdadera cuando no es de acuerdo a lo que Dios dice en su bendita palabra. Necesitamos nosotros saber, conocer, entender, discernir la verdadera palabra. Es importante, es determinante, porque ahora tenemos palabra por todos lados, por la televisión, por la radio, por las redes, pero dice la Biblia que hay que discernir los espíritus si son de Dios o no son de Dios, porque pareciera que todo es palabra, todos utilizan la Biblia, pero la interpretación correcta del Espíritu Santo no está en la mayoría de estas personas que predican la palabra. Es importante, por lo tanto, que usted mejor lea la palabra, estudie la palabra. Yo estoy predicando aquí, pero yo quiero que usted lea la palabra, que usted entienda la palabra, que usted discierna la palabra, para que también usted sea un receptor y también un conductor de esta palabra, para que no escasee la palabra. Porque cuando escasea la palabra no hay poder, no hay unción. Cuando escasea la palabra no hay convicción. Entonces la gente va a la iglesia, pero no le interesa la palabra. Le gusta cantar, le gusta alabar, pero no le interesa la palabra. Regresa a su casa, tira la Biblia y no lee la palabra. El diablo se alegra de todo esto. Necesitamos ser personas que tenemos el hábito continuo de la lectura de la palabra. Necesitamos ser personas cristianas, creyentes, de verdad, que tenemos el hábito continuo de estudiar la palabra. Si usted tiene culto de enseñanza en su iglesia, no deje de participar. Vaya y aprenda la palabra. Tome las clases de discipulado. Estudie la palabra. Escudriñe la palabra. Es sumamente importante porque ahora hay tanto mentiroso y engañador a través de las redes que quieren levantar falsas expectativas que no son bíblicas. Y entonces cuando no se te cumplen, te vienes abajo en tu fe. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que le creas a Él a través de esta palabra. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por más de 40 personas, de diferentes trabajos, de diferentes lugares. Pero en común denominador tienen que todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, para que no escasee la palabra. ¿Es usted un instrumento en las manos del Señor para que esta palabra se proclame, se predique y no escasee? ¿Hallará fe el Señor? ¿Hallará fe? Por algo lo dijo Cristo, porque iban a venir tiempos peligrosos como estos, donde supuestamente hay mucha palabra, pero la verdadera palabra no está siendo predicada. Sea usted un conductor y un proclamador de la palabra. Dice la Biblia, preséntate delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué preocuparse, que usa bien la palabra de verdad. Es sumamente importante que tanto usted como yo seamos proclamadores de esta bendita palabra y que podamos predicar, evangelizar y alcanzar. Y que podamos nosotros entender y comprender que necesitamos ser portadores de esta hermosa palabra. De esta hermosa palabra. Cuando realmente hay un profeta verdadero, predica de acuerdo a la voz de Dios, no a mentiras y a engaños, sino completamente lleno de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Dios quiere y Dios demanda que tanto usted como yo podamos ser portadores de esta bendita palabra y que prediquemos, que evangelicemos y que alcancemos y que podamos nosotros promover la predicación de la palabra. Si usted no puede, ayude a los que predicamos. Ayude a los que estamos predicando, a los que evangelizamos, a los que alcanzamos. Sea un soporte, sea una ayuda para que la palabra de Dios se predique
de día y de noche, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo mora en vosotros en abundancia. ¿Cómo debe de morar la palabra? En abundancia. ¿Dónde? En tu mente. ¿Dónde? En tu corazón. No tiene por qué escasear. Recuerde que la fuente de la palabra viene del cielo. Nunca va a escasear porque siempre va a estar. Ahora los conductores tienen que ser los adecuados. Los mensajeros tienen que ser los adecuados. Obreros aprobados. Que estén presentes delante de Dios, de día y de noche. Y que conozca bien la palabra de verdad. Es una demanda especial de parte de Dios. Es una responsabilidad inherente en la vida de todo creyente que conozcamos la palabra, que difundamos la palabra, que prediquemos la palabra, que proclamemos la palabra, que nos aseguremos que esta palabra no escasee, que produzca lo que tiene que producir: fe, convencimiento, seguridad y certeza en el corazón de todo aquel que la recibe. Recuerde que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. La palabra te va a dar fuerza, poder, conocimiento y sabiduría para enfrentar la vida. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su Espíritu, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en una de las partes de las armaduras de Dios, el apóstol Pablo habla de la espada que es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice el versículo 'y tomad', dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios. Para ti, para mí, para ti, querido hermano creyente, para toda la comunidad de creyentes en el mundo, donde quiera que nos ven, donde quiera que nos escuchan. La palabra es sumamente importante. No dejemos que escasee. Busquemos la sana doctrina. Busquemos que esta palabra sea la correcta. Es la correcta, pero necesitamos que ser mensajeros correctos, conductores de la palabra correctos, para que no escasee, que no se adultere, sino que sea una palabra correcta. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, de la siguiente manera: yo sé que ya él lo sabe. Hebreos 4, capítulo 12, porque la palabra de Dios dice: es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Es viva y eficaz, una palabra real y verdadera, dicha de la manera correcta, trasladada de la manera correcta. Pero ahora escasea una correcta palabra. La palabra es correcta en sí, la transmisión correcta de la palabra, predicada correctamente, dicha correctamente, explicada correctamente, esa produce fe, esa produce fuerza, fortaleza y poder en el interior del corazón, porque se llega al conocimiento de que Dios ha puesto preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ella lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina. ¿De qué forma?
conocemos la palabra, produce fe, nos arrepentimos, pedimos perdón, produce una conversión original y genuina para con Dios, reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y por lo tanto, Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina a través del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De tal forma, de tal manera, Él nos hace partícipes de su naturaleza divina. El Espíritu Santo mora en tu corazón y el mío. Cuando la palabra no escasea, hay poder. Cuando la palabra no escasea, hay unción. Cuando la palabra está en ti, hay poder de Dios en tu vida. Y eso es vital, eso es importante. Por eso el Señor Jesucristo al descender dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso la palabra es importante. Dicen que Jonatán fue a visitar a Acab. Estaban emparentados por medio del hijo de él con la hija de Acab y de la bruja Jezabel. Y en eso Acab invita a Jonatán a Josafat, al rey Josafat, rey de Israel, y Acab, Josafat, rey de Judá, y Acab, rey de Israel, a pelear contra Ramón de Siria. Y Josafat le dice: hay profetas aquí, alguien que pueda tener una palabra de Dios. Y él mandó a convocar a sus 400 profetas. Y todos gritaron a voz unánime: ve que Dios te ha entregado, Jehová te ha entregado en las manos a Ramón de Siria. Y Josafat no quedó convencido y le dijo: no hay otro profeta por aquí. Y le dije: sí, hay uno, se llama Micaías, pero este solo profetiza cosas malas en contra mía. Y lo mandaron a llamar, y el emisario le venía diciendo a Micaías: mira, todo el mundo está diciendo de que vayan a pelear, de que va a ganar, de que Dios ha entregado en las manos a Ramón de Siria. Y Josafat dijo: Micaías dijo: yo solo voy a decir lo que Dios quiera que diga. Y entonces dice que cuando llegó les dijo: dice el Señor que miro a las ovejas de Israel, a Israel como ovejas perdidas, como que no tuvieran pastor. Mira lo que te dije, le dijo el rey Acab a Josafat: solo predica cosas, solo dice cosas malas en contra mía. Y se fueron a la batalla, y se fueron a la guerra. Y Acab dijo: me voy a disfrazar para que no reconozcan que yo soy el rey. Y dice la Biblia de que un arquero tiró una flecha al azar, a la aventura, dice la palabra de Dios, a la aventura, y fue a dar directamente entre las aberturas de la coraza que cubrían al rey Acab y lo hirió de muerte. Murió Acab, fue herido Acab y murió, porque desestimó la palabra correcta. Le creyó a profetas que no eran profetas y desestimó la palabra correcta que Micaías había dado. Prácticamente que Micaías dijo: no vayan a la guerra, pero los 400 profetas que tenía el rey, a los cuales daba de comer, a los cuales daba regalos, a los cuales daba prebendas, a los cuales daba bonos, tal vez, por quedar bien con el rey, decían lo que no era. Cuando escasea la palabra correcta, te vas por un camino diferente al establecido por Dios. Cuando escasea la palabra correcta, tu fe se te viene abajo. Tu fe se disfraza de algo mentiroso y engañoso que te lleva a la destrucción y que te lleva a la ruina. Por lo tanto, tenemos que buscar la palabra correcta que está aquí en la palabra de Dios. Está aquí en la palabra de Dios. Lee la Biblia, estudia la Biblia,
Ordénate de tal manera que puedas entender y comprender que Dios te habla de manera correcta a través de la palabra. Dios te habla de día y de noche, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, pero sobre todo, lo más seguro es que te habla a través de la palabra. No te pierdas, no te engañes de ninguna forma. Dice Primera de Pedro capítulo 2, tenemos también la palabra profética, ¿cómo dice? Más segura. Segura en el término total y completo. Que la palabra de Dios no te va a engañar. La palabra de Dios es correcta, es sana, es directa al corazón tuyo, porque te quiere edificar, te quiere transformar, te quiere renovar, te quiere mejorar, te quiere llevar al nivel espiritual óptimo que Dios demanda de tu vida, para que todo te vaya bien. Pero cuando escasea la palabra, no hay intención ni inclinación a buscar a Dios. Es un cristianismo light, es un cristianismo sin dirección correcta. Cuando escasea la palabra, no hay fe, no hay convicción, no hay seguridad, no hay certeza. Necesitamos la palabra correcta. Y aquí, en la 103.5, te predicamos la palabra correcta. En Emanuel TV te predicamos la palabra correcta. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Qué glorioso, qué portentoso. Recuerda, cuando escasea la palabra en tu vida, estás vulnerable, débil, raquítico, flaco. No sé si la palabra correcta es anoréxico o bulímico. Yo creo que es anoréxico. Tienes anorexia de la palabra. No tienes hambre, no tienes sed. Y cuando escasea la palabra, lo digo de nuevo, no hay poder. Somos los instrumentos dejados por Dios aquí en esta tierra, pero para que su palabra corra y sea glorificada y que lo hagamos de la manera correcta. Que no profeticemos mentiras, sino que hablemos verdad. El Señor Jesucristo dice: Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Espero que esta palabra sea de mucha bendición, queridos hermanos y amigos, y que la bendición total y completa de Dios se establezca en su vida hoy, mañana y siempre. Recuerden, estamos a través de Radio Trujillo, de manera simultánea con Emanuel TV, y nuestra página de Facebook de Emanuel TV y de Radio Trujillo, y nuestra página de Facebook del programa Palabra, Fe, Poder y Milagro, porque nuestra intención es que esta palabra llegue a lo más recóndito de todo el mundo, porque la web nos lleva a todo el mundo. Así que yo sé que en alguna parte del mundo nos están escuchando. Seguro que sí. Y les saludamos de manera muy cordial en esta hora. A mí me han llamado de México en mi página, me han llamado de Argentina y de otras partes del mundo. Y seguimos adelante para que esta palabra corra y sea glorificada. Padre, gracias por este tiempo tan bello, tan hermoso, tan precioso, tan santo. Delante del trono tuyo estamos por la gracia de Cristo, por ese regalo no merecido de salvación, de vida eterna que tú nos has dado a través de Cristo. Oramos, Señor, para que nosotros podamos ser portadores de la verdadera palabra. No una palabra ligera, una palabra real y verdadera que viene de parte tuya en la Biblia, y que podamos transmitirla de la manera correcta, de la manera sana y saludable, que pueda producir un efecto de fe total y completa en la vida de las personas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Señor, bendice a todos los que nos han visto en las redes, en la televisión, en la radio. Oramos para que estén bien, bajo tu resguardo, cuidado, protección, bajo tu bendición total y completa.
Provee y suple para toda necesidad. Líbralos de todo mal. Asístelos, Señor, que tu brazo extendido de poder les ayude y los saque a lugares espaciosos. Y luego pongas cántico nuevo en su corazón. Gracias, Señor, por esta mañana tan bella, tan hermosa. Bendice esta casa de radio. Levanta y prospera esta casa de radio. Provee y suple para todo lo que se necesita. Levanta recursos del norte, del sur, del este y del oeste. Y envíalos, Señor, aquí a nuestro hermano y amigo pastor Jairo Escoto, porque está trabajando arduamente para que esta radio y esta televisión estén allí levantados y como una antorcha encendida, alumbrando en este lugar de oscuridad, y que podamos llegar a muchos, pero muchos lugares, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, te damos y todos te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludamos a nuestro hermano y amigo Leónidas Silva en Brasil. Bueno, no nos ha dicho todavía en qué parte de Brasil nos escucha, pero nos escucha en Brasil. Leónidas Silva, hermano, Dios le bendiga. Le saludamos de manera muy cordial. Que Dios bendiga su casa, su hogar, su familia. Que Dios bendiga y prospere sus manos. Que todo lo que haga sea prosperada por Dios. Así que gracias por la vida de nuestro hermano Leónidas, que siempre está sintonizando este programa, sintonizando Emanuel TV todos los días. Está nuestro hermano Leónidas Silva. Le saludamos y le bendecimos. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Recuerde, estamos a través de Emanuel TV, canal 99, Radio Trujillo, la 103.5 y canal 12 en Balfate. Y estamos a través de nuestra página de Facebook de la de mi programa cristiano Palabra, Fe, Poder y Milagro. Puede buscarnos como programa de TV Radio Palabra, Fe, Poder y Milagro. Gracias por haber estado con nosotros. Estaremos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios les bendiga. Amén y amén.